Un médico negro salva a un anciano de un ataque cardíaco, luego es despedido y lo que sigue cambia su vida. El golpe seco de un cuerpo al golpear las baldosas resonó por toda la sala de urgencias como un disparo. El doctor Marcus Levington no necesitó levantar la vista de su portapapeles para saber qué era. El sonido de la piel contra la cerámica, seguido del jadeo de una enfermera y el inconfundible roce de un andador metálico deslizándose lateralmente, se lo dijo todo. ¡Colapso! ¡Entrada principal! Srenia gritó una voz. Marcus dejó caer el portapapeles y corrió hacia el caos. Sus zapatos lustrados chirriaron levemente en el suelo. A través de las puertas corredizas de vidrio de la sala de urgencias del Hospital General de Westford, un anciano yacía despatarrado en el suelo, agarrándose el pecho, con la respiración entrecortada y entrecortada. Un par de manos temblorosas se extendían, buscando algo. Su piel palideció, sus labios morados. «Señor, ¿me oye?» Marcus cayó de rodillas. La boca del anciano se movió ligeramente, intentando articular palabra, pero no salió nada. Sus dedos se crisparon y luego se quedaron quietos. «¡Código azul!», gritó Marcus chasqueando los dedos hacia la enfermera aturdida, paralizada junto al escritorio. «¡Carro de emergencia, ahora!». Un auxiliar de enfermería se acercó tambaleándose con un desfibrilador y un maletín médico. Marcus le abrió la camisa al hombre de un tirón, barajando mentalmente las posibilidades. Infarto de miocardio, arritmia, paro cardíaco. Pero su entrenamiento no necesitaba conjeturas, solo acción. «Iniciar RCP», ordenó, colocando las manos firmemente sobre el pecho del hombre. 1, 2, 3, listo. Le dio compresiones con los brazos firmes y cerrados. El cuerpo del hombre se movía con cada presión. Las enfermeras se reunieron a su alrededor. Obedeciendo automáticamente, la adrenalina se apoderó de él mientras Marcus trabajaba con precisión. «¡Cargando a 200!», Srenia gritó la enfermera. Marcus agarró las palas, aplicó el gel y las presionó contra el pecho del hombre. «¡Listo!». La sacudida levantó al hombre unos centímetros del suelo. Nada. Marcus no parpadeó. Otra vez. 300 factorial. ¡Listo! La segunda descarga provocó una respiración gorgoteante. El pecho del hombre se contrajo, luego se elevó, lenta pero seguramente. Abrió los ojos de golpe. La sala se detuvo. Un murmullo silencioso recorrió la sala de urgencias. Luego llegaron los aplausos, al principio dispersos, luego se unieron más personal, pero Marcus no los oyó. Ahora escuchaba el frágil latido del corazón a través del estetoscopio, concentrado, sintonizado con el ritmo. El hombre estaba vivo. Una placa con su nombre del bolsillo de la chaqueta se había caído durante la conmoción. Marcus la recogió. Gerald Bainbridge. Ese nombre le sonaba. Se giró hacia la recepción. «Consíganme el historial de este hombre», dijo. «Ahora». Pero antes de que la enfermera pudiera moverse, las puertas corredizas se abrieron de nuevo con un siseo. Un hombre alto con un traje gris ajustado entró con pasos firmes y una mirada más penetrante. Su corbata parecía haber costado más que todo el atuendo de Marcus. Dos hombres más jóvenes, con trajes iguales, lo seguían, susurrando por los auriculares. «¡Padre!». «Srenia», espetó el hombre, arrodillándose junto al paciente. «¿Qué pasó?». «Tuvo un infarto», respondió Marcus con calma. «Ahora está estable». El hombre no levantó la vista. Le tomó el pulso a su padre, aunque lo veían claramente en la pantalla junto a ellos. Finalmente, su mirada se cruzó con la de Marcus. «¿Y usted es?». «El doctor Marcus Levington», respondió. «De guardia hoy. Le administré tratamiento de emergencia cuando su padre se desplomó en la entrada». «¿Le administró sin autorización?». Srenia preguntó el hombre con frialdad. «¿No forma parte de su equipo de atención personal?». Marcus se puso rígido. Estaba inconsciente y al borde de la muerte. Seguí el protocolo de emergencia. «Yo lo juzgaré», dijo el hombre, poniéndose de pie. «Soy Preston Bainbridge, presidente de la junta directiva de este hospital». Marcus sintió un escalofrío. Preston miró fijamente a su padre, luego a Marcus. Su expresión no denotaba agradecimiento, solo cálculo. «Le contactaremos con la administración». Marcus abrió la boca para discutir, pero Preston ya se dirigía a la recepción, hablando por teléfono, murmurando rápido y bajo. Durante las siguientes horas, Marcus terminó su turno aturdido. Esperaba un apretón de manos, tal vez una nota de agradecimiento. En cambio, escuchó a las enfermeras susurrando en el pasillo.
El administrador jefe, el señor Feldon, se negaba a mirarlo a los ojos durante las rondas. En cuanto el reloj dio las 5 de la tarde, llamaron a Marcus a una sala de conferencias con paredes de cristal. 3 ejecutivos del hospital estaban sentados al otro extremo de la mesa. Dr. Levington, empezó uno de ellos, hemos revisado el incidente de hoy y concluimos que violó los límites procesales al interferir con la cadena de atención de un paciente no crítico. Marcus parpadeó. ¿No crítico? No tenía pulso. No estaba asignado al señor Bainbridge, dijo otro. Se saltó la orden de triaje. Le salvé la vida, dijo Marcus lentamente. ¿No ese es el propósito de este trabajo? El mayor de los 3 se inclinó hacia adelante. Entendemos su intención, pero la apariencia importa. La familia Bainbridge ha expresado su profunda preocupación por cómo se desarrolló el incidente. No fue una conversación, fue una sentencia. Me despide, dijo Marcus. Decidimos no renovarle el contrato, con efecto inmediato. Me despide, repitió Marcus más alto. Su corazón latía con fuerza. ¿Por salvarle la vida a un hombre? Seguridad lo acompañará a recoger sus pertenencias, dijo el administrador en voz baja. Agradecemos su servicio. Al salir de la habitación, Marcus sintió el peso de las paredes del hospital oprimiéndolo. Cada paso de regreso a su oficina era como una marcha a través de algo invisible. No era dolor, ni siquiera rabia. Era confusión, una confusión fría, dura, sofocante. Un enfermero de urgencias, Kevin, lo recibió junto a las taquillas del personal. Lo siento, dijo, sin llegar a establecer contacto visual. Dijeron que venía de arriba. Marcus asintió una vez, sin decir nada. Empacó en silencio. Dobló su abrigo. Apiló sus notas. Guardó su estetoscopio con cuidado en la cartera de cuero que lo había acompañado desde la Facultad de Medicina. Al alcanzar una carpeta que había deslizado debajo de la esquina de su escritorio, un conserje apareció en la puerta. «¿Doctor? ¿Levington?», preguntó el hombre, sosteniendo algo en su mano enguantada. Marcus levantó la vista. El conserje le entregó un sobre blanco, con los bordes ligeramente amarillentos. «Encontré esto debajo del mostrador de urgencias», dijo el conserje. «Lo encontré durante el código. Está dirigido al señor Preston Bainbridge. No quería tirarlo sin comprobarlo». Marcus tomó el sobre lentamente. No tenía remitente, ni el logo del hospital, solo un nombre en mayúsculas. Su pulgar dudó al ver el sello. De vuelta en su coche, aparcado solo en el aparcamiento del personal, Marcus lo abrió. Dentro había un formulario mecanografiado, una orden interna sin firmar que recomendaba el traslado de Gerald Bainbridge del Westford General a un hospicio privado al otro lado de la ciudad. El papel parecía bastante estándar, pero lo que dejó a Marcus sin aliento fue la fecha en la parte superior, 2 días antes del infarto. Sus ojos recorrieron la nota de nuevo. Se suponía que Gerald Bainbridge debía ser trasladado incluso antes del infarto, pero nunca lo fue. Marcus se recostó en su asiento, con el papel temblando ligeramente en sus manos. Miró las ventanas relucientes del hospital a través del parabrisas. Algo iba muy mal. Aún no sabía qué, pero la primera grieta se había abierto, y comenzaba con el documento que nunca debería haber visto. Marcus miró el documento, con los codos apoyados en la madera desgastada de la mesa de la cocina, arrugando los bordes con los dedos sin darse cuenta. El papel había sido escaneado, impreso y revisado más veces de las que podía contar en las últimas horas. La fecha lo fulminó con la mirada como una acusación silenciosa. 2 días antes del infarto de Gerald Bainbridge. No tenía sentido. No si el infarto fue realmente repentino, imprevisto o no estaba relacionado con algo ilícito. Sacó un bolígrafo y volvió a marcar la fecha de traslado. ¿Por qué Preston habría querido que trasladaran a su padre con antelación? Y a un centro de atención privado, nada menos, uno conocido más por su discreción que por su calidad médica. Algo en eso inquietó profundamente a Marcus. Gerald se había desplomado públicamente, en plena sala de urgencias. Ese no era el tipo de escenario que uno planeaba a menos que intentara evitarlo, o manipularlo. Marcus se recostó en su silla, el cansancio finalmente agobiando su cuerpo, pero su mente se negaba a descansar. Al rompecabezas le faltaban demasiadas piezas, y sabía que solo había una persona en quien podía confiar para que lo ayudara a encontrarlas. Marcó el número de Jeremy Foss. Jeremy contestó al tercer timbre en voz baja y cautelosa. «Marcus, necesito verte»,
dijo Marcus. Esta noche. Una pausa. No deberías llamarme así, murmuró Jeremy. Probablemente lo estén monitoreando todo. Marcus miró la pantalla de su portátil que se había apagado. Precisamente por eso necesitamos hablar. Jeremy suspiró, largo y vacilante. El mismo sitio de antes, nivel B, extremo oeste del garaje. Medianoche, ven solo. La llamada terminó con un clic. Marcus llegó 10 minutos antes. El aparcamiento bajo la antigua biblioteca municipal estaba prácticamente desierto a esa hora, resonando con el zumbido de las lámparas de sodio y el goteo lejano de las tuberías de agua. Las paredes de hormigón se sentían más frías de lo habitual, como si estuvieran escuchando. Se quedó de pie junto a una viga de soporte oxidada, con las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos escudriñando cada sombra. Jeremy salió de la escalera con una sudadera con capucha y una gorra, mirando a su alrededor como si estuviera huyendo. «Parece que te estás escondiendo de la ley», dijo Marcus. «Me siento como si lo estuviera haciendo», respondió Jeremy. «Esto no es solo un desastre hospitalario. Es algo mucho más grande». Sacó una carpeta manila de debajo de su chaqueta y se la entregó sin mirar. «¿Qué es?», preguntó Marcus. «El testamento actualizado de Gerald Bainbridge», dijo Jeremy, frotándose la mandíbula. «Fechado el mes pasado, justo después de que empezaran sus nuevos medicamentos para el corazón». Marcus hojeó las páginas. La jerga legal se desdibujó al buscar las líneas clave. Entonces lo encontró. Todos los activos, propiedades y activos financieros transferidos a la Fundación para el Avance Médico de Bainbridge, una organización sin fines de lucro controlada en su totalidad por Preston Bainbridge. ¿Le dejó todo a la fundación de Preston?, murmuró Marcus. «No solo eso», dijo Jeremy. «Revocó su testamento anterior, el que repartía partes iguales entre sus primos y sobrinos, sin explicación. Simplemente desapareció». Marcus miró el papel con un vacío en el estómago. ¿Estaba siquiera en pleno uso de sus facultades mentales?, preguntó. Jeremy dudó. «Esa es la cuestión. Investigué su historial médico. A Gerald le recetaron un estabilizador cardíaco y un supresor cognitivo leve, ninguno de los cuales formaba parte de su régimen anterior. Ambos fueron aprobados por el doctor». Leonard Halden Marcus levantó la vista bruscamente. «¿Halden? No está afiliado al Hospital General Westford, no», dijo Jeremy con gravedad. «Es el médico personal de Preston, y tiene fama de saltarse las reglas cuando beneficia a los poderosos». Las piezas empezaron a encajar, lentamente, silenciosamente, de forma inquietante. Así que Preston trasladó a su padre a un médico más discreto, lo medicó, le consiguió que se diera todo, y luego esperó a que la naturaleza hiciera el resto, preguntó Marcus. Jeremy asintió. «Y lo arruinaste». El corazón de Marcus latía con fuerza, salvándolo. Jeremy soltó una risita nerviosa. «Exactamente». Por un instante el aparcamiento quedó en silencio, el peso de la revelación se densificó en el aire. Entonces Marcus habló, ahora en voz más baja. «Me despidieron para que no pudiera hacer preguntas, para no empezar a tirar del hilo». Jeremy asintió de nuevo, más despacio esta vez. «Y ahora estás tirando». Marcus se guardó la carpeta en el abrigo. «Necesito pruebas. Más que esto, necesito oírlas». Jeremy miró por encima del hombro. «Encontré algo. Escondido en lo profundo del historial digital de Halden. Es un archivo de audio, enterrado bajo archivos de pacientes que no se han tocado en meses». Le entregó a Marcus una pequeña memoria USB. «¿Qué contiene?», Srenia preguntó Marcus. «Halden. Hablando con alguien. Creo que con Preston. El archivo está dañado casi al final, pero el principio es bastante claro. Menciona ajustar dosis, enmascarar síntomas y hacerlo bajo la supervisión de la Junta. Esa es la frase exacta». Marcus agarró la memoria USB con fuerza. «Esto lo cambia todo». «No se lo he enviado a nadie», dijo Jeremy. «Ahora está más seguro en tus manos». Se separaron en silencio y salieron del garaje en direcciones diferentes. Marcus condujo a casa con la memoria USB agarrada en un puño como si fuera una reliquia. De vuelta en su apartamento, la conectó a su portátil, escaneando la onda mientras se reproducía el archivo. La voz de Halden era inconfundible, tranquila, controlada, calculadora.
Al principio no notará la diferencia, dijo Halden. Las pérdidas cognitivas son leves, pero dentro de unas semanas empezaremos a ver lagunas de memoria, suficientes para impulsar la nueva directiva. Ya ha aceptado la transferencia de la fundación. Para cuando algo ocurra físicamente, será demasiado tarde para revertirlo. Entonces se oyó un crujido y entró una nueva voz, la de Preston. Mantén los ajustes en silencio. Si algo se filtra, me encargaré de ello desde la junta. Luego estática. Marcus cerró el portátil de golpe, con el pulso acelerado. Los tenía. Prueba de una conspiración. Prueba de manipulación médica. Prueba de un ataque deliberado. Cogió su teléfono, listo para contactar con la Junta Médica Estatal. Pero la pantalla se iluminó con un mensaje primero. Número desconocido. Deja de cavar, última advertencia. Su mano se congeló. Miró a su alrededor en su oscuro apartamento, con las persianas cerradas, pero la sensación de ser observado era innegable. Alguien lo sabía. Alguien ya iba un paso por delante. Momentos después, salió. Su coche estaba aparcado en silencio bajo la farola, con rocío en el parabrisas. Al acercarse, algo le llamó la atención. Una fina tira de papel, metida bajo el limpiaparabrisas. La sacó. Te estamos vigilando. Suéltalo. Marcus se quedó mirando las palabras, impresas en letra negra impecable. No estaban escritas a mano, sin huellas dactilares, sin firma. Solo un mensaje. Y una línea que no se podía cruzar. Echó un vistazo a la calle vacía, pero ahora la sentía menos vacía, como si hubiera ojos detrás de cada coche aparcado. Cada ventana iluminada, cada sombra silenciosa. La amenaza era real. Caminó lentamente de vuelta a su apartamento, con la mente llena de preguntas. Pero una verdad permanecía clara. Ya no se trataba de la política del hospital. Era un encubrimiento envuelto en poder y dinero, y alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. La primera entrevista tuvo lugar en una pequeña sala de descanso detrás de una pequeña clínica rural en Meadow Fall. Marcus se sentó frente a un joven interno con la mirada inquieta y la taza de café agarrada con nerviosismo. El chico se llamaba Isaias Greer. Lo habían rotado del Westford General 3 meses antes, y ahora estaba en libertad condicional tras impugnar las prescripciones de un médico experimentado. Pregunté por las dosis, dijo Isaiah en voz baja, evitando el contacto visual. No coincidían con el historial del paciente. Cuando lo señalé, me dijeron que era una desviación autorizada por la fundación. Eso no tenía sentido. ¿Qué fundación?, preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. Bainbridge Medical Advancement, murmuró Isaiah. El adjunto me dijo que no cuestionara las directivas de su enlace. 2 días después, me retiraron de las rondas. Una semana después, me quitaron de la lista de mentores. Marcus asintió lentamente, dejando que el silencio hablara por ambos. Tomó notas, pidió fechas, y con delicadeza le pidió nombres. Isaiah dudó, pero finalmente le dio a Marcus 3 miembros más del personal que habían expresado su preocupación, 2 enfermeras y un técnico. A partir de ahí, la pista se amplió. Marcus se mudó por todo el estado durante las siguientes semanas, haciéndose pasar por profesor invitado sobre ética y disciplina diagnóstica. El título le dio la credibilidad suficiente para entrar en clínicas y hospitales comunitarios sin levantar sospechas. Nunca usó su verdadera razón en voz alta, pero poseía una autoridad discreta que hacía que la gente se abriera al verlo garabateando notas o inclinándose para hacer preguntas que otros ignoraban. En un pasillo tranquilo de la clínica Elmcrest, conoció a Carl Meyers, un técnico fibroso con entradas y ojos inyectados en sangre. Carl había trabajado a tiempo parcial en Westford General como operador de monitor cardíaco. Me dijeron que borrara los registros del monitor de un paciente, dijo Carl, mirando fijamente hacia la puerta. Pagaron en efectivo. Dijeron que era una limpieza de datos. Pero el ritmo cardíaco era anormal, casi como si alguien estuviera probando los umbrales de respuesta. ¿El paciente era Gerald Bainbridge?, Zrenia preguntó Marcus. Carl no respondió directamente. Solo asintió una vez y apartó la mirada. Cada entrevista añadía un ladrillo al creciente muro de pruebas que Marcus estaba construyendo. Aún así, no había una piedra angular, ni una sola pieza que demostrara que toda la estructura se había construido sobre un fraude. Hasta que recibió la llamada. Era media tarde cuando el teléfono de Marcus vibró con un número que no reconoció. «¿Doctor? ¿Levington?» Zrenia preguntó la voz. «Sí, ¿quién es?»
Me llamo Thomas Krill. Fui asesor legal del patrimonio de Bainbridge. Marcus se enderezó. ¿Por qué me llama? No me sentí bien con lo que pasó, dijo Thomas con la voz tensa. El diagnóstico de Gerald no tenía sentido. El Nuevo Testamento, los archivos médicos, nada cuadraba. Me marché antes de que la cosa se agravara. Marcus guardó silencio un instante. ¿Y ahora? Encontré algo, dijo Thomas. Un disco duro de respaldo, guardado en mi vieja caja fuerte. Olvidé que existía hasta ayer. Tienes que verlo. Se encontraron en un almacén alquilado detrás de un centro comercial a las afueras de Davenport. El aire olía a metal y polvo. Thomas era un hombre delgado de unos 40 y pocos años, vestido con sencillez, con pantalones y un abrigo de lana. Sostenía un pequeño disco duro como si fuera una bomba de relojería. Lo copié todo antes de dejar la empresa, dijo. Correos electrónicos entre Preston y el doctor Halden. Hablan abiertamente, de dosis, programación, incluso de la percepción pública. Thomas conectó el disco a una tableta. Abrió una carpeta con la etiqueta privatecomp.h. Marcus, leyó rápidamente. Un correo electrónico destacaba, de Leonard Halden para Preston Bainbridge. Asunto. Planificación de la condición. La combinación de inhibidores está funcionando según lo previsto. Los cambios cognitivos parecen lo suficientemente leves como para presentar la documentación a finales de mes. Se recomienda una extensión de 2 semanas antes de la retirada total. Sugiere limitar la exposición a urgencias si se produce un episodio. Otro. De Preston Bainbridge para Leonard Halden. Asunto. Actualización de dosis. Acelerar si es necesario, pero no deje cabos sueltos, sobre todo a él. P. Marcus sintió un peso frío en el pecho. Están hablando de Gerald, susurró. Thomas asintió. Y el de esa última línea eres tú. Marcus miró la tableta con los puños apretados. No solo habían planeado el declive médico de Gerald, sino que habían planeado silenciar a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad, incluyéndolo a él. Luego llamó a Jeremy. Ven a mi apartamento, dijo Marcus. Trae el disco duro que me diste. Lo estamos organizando todo. Esa noche, en una habitación con poca luz, llena de documentos, portátiles y restos de comida, los 3 hombres trabajaron en silencio. Jeremy vinculó los archivos, Thomas describió los aspectos legales y Marcus redactó un paquete anónimo. Incluía los testimonios de los pacientes, los registros de monitorización borrados, los correos electrónicos y la confesión de audio de Halden. No se mencionaban nombres, solo hechos, solo datos. Enviaron el archivo a la Junta Estatal de Integridad Médica y subieron una copia a 3 grupos independientes de vigilancia legal. A la mañana siguiente se rompió el silencio. Empezó con un titular. Filtración de archivos de denunciantes. La Fundación Bainbridge, bajo investigación por fraude médico. En cuestión de horas, los medios de comunicación citaban extractos de los correos electrónicos. El clip de audio de la voz de Halden se reprodujo en 3 importantes emisiones. Aparecieron imágenes de Preston Bainbridge junto a palabras como fraude, manipulación y escándalo de herencias. Los periodistas investigaron casos antiguos, revisando cada detalle que Preston había tocado. Al anochecer, la oficina del gobernador emitió un comunicado formal confirmando una investigación exhaustiva de la fundación. La junta que supervisaba el Hospital General Westford fue disuelta. Los bienes de Preston fueron congelados y su pasaporte suspendido. Se emitieron citaciones para Halden y otros 2 médicos afiliados. Marcus observó todo desde un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad. Revolvió su café lentamente, con la mirada fija en la pantalla del televisor detrás del mostrador. Los clientes murmuraron conmocionados. La camarera a su lado le susurró al cocinero. ¿Te enteraste de lo de Bainbridge? Todo es un desastre. No dijo ni una palabra, solo escuchó. Thomas llamó esa noche. Lo califican de una violación histórica de la ética médica, una de las mayores en la historia del Estado. Bien, dijo Marcus, pero esto no ha terminado. Lo sé, respondió Thomas. Pero es una victoria. Marcus colgó la llamada y se quedó junto a la ventana, contemplando la ciudad a oscuras. El daño ya estaba hecho, pero también la exposición. Preston había sido herido, no destruido, pero sí profundamente.
lo suficiente como para impedirle operar en la sombra, al menos por ahora. Aún así, Marcus no bajó la guardia. Sabía que los hombres poderosos no caían en silencio. Habría otra jugada, otro movimiento, y cuando llegara, él estaría listo. Por ahora, esperó, en silencio, con paciencia, porque incluso mientras la justicia se acercaba, Marcus no celebró. Esperó un momento más, el que había preparado desde el principio. Los flashes de las cámaras iluminaron a Gerald Bainbridge cuando subió al escenario, sostenido por un bastón de plata en una mano y determinación en la otra. Un murmullo silencioso recorrió la tribuna de prensa mientras el anciano se acercaba al podio. Era su primera aparición pública desde el escándalo que sacudió al Westford General y a la fundación médica que llevaba su apellido. Su figura era más esbelta, su postura más frágil, pero su mirada ahora era clara, agudizada por la claridad y la determinación. Marcus se mantuvo a un lado, con las manos cruzadas frente a él, los hombros relajados pero cautelosos. No ansiaba ser el centro de atención, pero aún así, el peso del momento lo abrumó. Observó cómo Gerald ajustaba el micrófono, se aclaraba la garganta y miraba directamente a la multitud de periodistas. «Le debo la vida», dijo Gerald con voz suave pero firme, «a un hombre al que este hospital una vez echó por la puerta principal». Las cámaras disparaban rápidamente. Los bolígrafos garabateaban sobre los cuadernos. Pero Gerald no se inmutó. El doctor Marcus Levington actuó con integridad, urgencia y compasión. Me vio como un paciente, no como un nombre, ni como una cuenta bancaria, ni como una carga. Me salvó la vida. Y por eso, porque desbarató algo oscuro, casi vi cómo su propia vida se desmoronaba. Marcus exhaló lentamente, con la mandíbula apretada, mientras Gerald continuaba. No estuve en mis cabales durante muchas semanas. Los medicamentos que me recetaron me adormecieron, me cambiaron. No veía lo que sucedía a mi alrededor, pero ahora lo veo. He leído los archivos, he escuchado el audio, y he hablado con todos los médicos y abogados lo suficientemente valientes como para dar un paso al frente. Lo que me pasó no fue solo un error médico, fue una traición, y tengo la intención de enmendarlo. Metió la mano en el bolsillo interior de su blazer y sacó una hoja de papel. «Este», dijo, levantándola, «es mi nuevo testamento». La multitud guardó silencio. He rescindido todas las directivas anteriores relacionadas con la Fundación Bainbridge. Con efecto inmediato, la mayor parte de mi patrimonio, hasta el último centavo que no esté sujeto a obligación legal, se destinará a financiar una organización independiente. Un grupo de vigilancia de la ética médica, diseñado para monitorear e investigar la corrupción en los sistemas de salud estatales. Hizo una pausa para respirar, y le he pedido al doctor Marcus Levington que lo dirija. Ahí estaba, dicho en voz alta, transmitido en vivo, la verdad hecha pública. Marcus no sonrió, no dio un paso al frente, solo asintió, una vez, con firmeza, reconociendo el momento sin robarlo. Gerald le dirigió una breve mirada de agradecimiento antes de continuar su discurso, pero Marcus apenas escuchó el resto. Su mente ya había avanzado, pensando en lo que vendría después. Habían pasado 3 meses desde que comenzó la caída de Preston. En ese tiempo, todo había cambiado. La Junta Directiva del Hospital General de Westford se disolvió oficialmente tras una revisión por parte de la Junta Estatal de Integridad Médica. El hospital operaba ahora bajo una dirección interina, con un nuevo y estricto código de transparencia en materia de conflictos de intereses. Preston Bainbridge, antes intocable, enfrentaba cargos que iban desde fraude médico hasta obstrucción a la justicia. Documentos judiciales revelaron años de maniobras financieras poco éticas a través de la fundación. Varios hospitales conectados a su red fueron investigados. La licencia del doctor Leonard Halden fue revocada permanentemente después de que un panel de emergencia revisara su historial de prescripción. Se reabrieron más de 12 casos de pacientes. Algunas familias presentaron demandas. Otras simplemente querían respuestas. Todas contaban con el apoyo silencioso de Marcus. Los medios de comunicación, antes tan ansiosos por retratar a Marcus como un médico corrupto, ahora luchaban por mantenerse al día con la verdad. Publicaron retractaciones, entrevistas y mesas redondas con especialistas en ética que elogiaban su moderación y determinación. Pero Marcus
No devolvió las llamadas, no apareció en cámara. Tenía trabajo que hacer. El Levington Trust se formó con 5 personas en una oficina en un sótano cerca de la clínica Briar Ridge. 2 investigadores, un asesor legal, un especialista en tecnología, Jeremy y Marcus. El objetivo no era la venganza, ni siquiera una reforma. Era vigilancia. Cada semana revisaban los chivatazos de los hospitales. Enfermeras que reportaban traslados inexplicables, farmacéuticos que detectaban recetas duplicadas, administradores que sospechaban discrepancias en la facturación. Trataban cada caso como si fuera el próximo escándalo, porque Marcus lo sabía muy bien. El verdadero daño no empezó con la avaricia, empezó con el silencio. Una tarde, regresó al Hospital General Westford, no como médico, sino como ponente invitado a su conferencia de ética. Los mismos pasillos por los que antes caminaba con confianza y luego lo habían expulsado como a un delincuente, ahora lo recibían con respeto. Antiguos colegas formaban filas silenciosas para disculparse. Marcus, dijo el doctor. Belden, jefe de cirugía, extendiendo nerviosamente la mano. Lo siento, no haber dicho nada antes. Tenía miedo. Todos lo teníamos. Marcus le estrechó la mano e hizo un pequeño gesto de asentimiento. El miedo no es el pecado, dijo. El silencio sí lo es. Esa frase resonó en el centro de conferencias durante días. Y aún así, Marcus nunca regresó a la medicina clínica. No la extrañaba. En realidad, no. Extrañaba los momentos de claridad, los que se alcanzaban al salvar una vida, pero ahora encontraba una nueva versión de eso. Estaba salvando algo más, la verdad, y eso, en muchos sentidos, era más difícil de proteger. Una noche, mientras revisaba los expedientes hasta tarde en la oficina del Trust, Jeremy se inclinó desde su escritorio y preguntó, ¿crees que ya terminó? Marcus levantó la vista. ¿Qué? Todo esto, lo de Bainbridge. ¿Crees que ya terminó? Marcus se recostó en su silla, golpeando el reposabrazos con un bolígrafo. Pensó en la fría mirada de Preston desde el otro lado de la mesa de la sala de juntas. En el correo electrónico que decía, no dejes cabos sueltos. En el silencio que siguió a la última rueda de prensa. No, dijo Marcus. Creo que ya está todo tranquilo. No ha terminado. Jeremy asintió lentamente. Yo también lo pensaba. Volvieron a su trabajo. A veces el Trust recibía cartas de agradecimiento. Con más frecuencia, amenazas, pero Marcus las interpretaba de la misma manera, como prueba de que alguien los vigilaba y de que a alguien le importaba lo suficiente como para tener miedo. Significaba que estaban haciendo su trabajo. Por la noche, Marcus a veces repasaba mentalmente la rueda de prensa de Gerald. Lo que más le impactó no fue la voluntad ni los elogios. Fue el momento en que Gerald lo miró a los ojos y le dijo, «No solo me salvaste, me recordaste que aún valía la pena salvarme». Marcus comprendió entonces que a veces las personas no saben que están siendo borradas hasta que alguien lucha por ellas. Y a veces, la lucha no parece una batalla. Parece la de un hombre que se niega a ceder cuando el mundo le dice que se quede quieto. No conservó los certificados enmarcados ni las cartas de agradecimiento. Pero sí conservó una nota. La carta manuscrita de Gerald, guardada discretamente en su buzón una semana después de la rueda de prensa. Decía, «Gracias. Me recordaste lo que se siente volver a confiar». Marcus la dobló y la guardó en su cajón, justo encima del formulario de transferencia original con la fecha que lo inició todo. Miró por la ventana de la oficina hacia el horizonte de la ciudad iluminado por el crepúsculo y respiró la tranquilidad. Nunca había pedido esto. Nunca quiso poder ni reconocimiento. Pero ahora tenía algo más valioso, claridad. Porque Marcus, quien una vez estuvo a punto de ser borrado por una mentira, ahora estaba en el centro de un movimiento para proteger la verdad. Si bien nunca regresó al trabajo hospitalario tradicional, su impacto se multiplicó por 10. Antiguos colegas se disculparon, los medios de comunicación revirtieron sus narrativas, e incluso pacientes a los que una vez salvó se presentaron para apoyarlo. Aún así, Marcus se mantuvo humilde. Nunca buscó la fama, solo la justicia. Y ahora sabía algo vital. A veces salvar una vida no basta. A veces hay que salvar la verdad que se esconde tras ella.